Dios es inmutable. Todo lo que Él es permanecerá para siempre y no habrá ningún cambio en Él. Pero Él se manifiesta intencionalmente de distintas maneras. Contemplamos a un Dios terrible en el Éxodo que usa su brazo fuerte para liberar a su pueblo, manifestando el celo por su santa palabra. O a un Dios poderoso frenando la lluvia durante 3 años y medio y avergonzando a los profetas de Baal para enseñar que no había Dios como Él. Hasta nuestro Señor Jesucristo, con sus manos misericordiosas sanando hasta el enfermo más rechazado por todos los hombres. Todo esto con un propósito, que hoy en día conocerás. Bienvenido a la Iglesia Bautista Antioquía, transmitiendo desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México. Buenos días, hermanos, bienvenidos este domingo a este servicio y bienvenidos a este tiempo de alabanza. El día de hoy vamos a comenzar con una canción que se llama Un largo viaje, que para muchos, sobre todo para las hermanas, es conocida. Y esta canción nos habla sobre cómo nosotros pasamos por diferentes situaciones y a veces no las entendemos, pero cuando estamos con el Señor y cuando terminamos ese tipo de procesos, podemos entender que Él tenía un propósito mucho más grande para todas esas situaciones que nosotros atravesamos, y su propósito, como dice Isaías, sus pensamientos siempre son mejores que los nuestros. Amén. Ha sido el largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir alabando con todo nuestro corazón a nuestro Dios.
La siguiente canción se titula Reinas por la Eternidad. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que tenemos un Dios eterno y su reinado es para siempre. En Éxodo 15:18 nos dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Salmo 145:13 nos dice: Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Nuestro Dios es un Dios que reina, dice esta palabra, que reina por las generaciones. En la actualidad sabemos que existen muchos reinados, muchos imperios, pero no son eternos como el de nuestro Padre. Vamos a cantar con gran júbilo, con gran gozo esta hermosa alabanza, y dile a tu Dios, dile a mi Dios: Señor, tú reinas para siempre, porque tú eres bueno. Amén. Amén. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. tú, Señor. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más. Eres más de lo que puedo esperar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, el pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, 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 Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad.
abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Una vez más. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Hermanos, buenos días en esta mañana. Vamos a tocar un mensaje muy especial. En esta mañana el mensaje es titulado El propósito de los milagros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Dios ha obrado en su pueblo a través del tiempo, en todo su esplendor, como a Él le plació y como en su santo consejo lo determinó. Entonces, le repito, hermano, el tema es el propósito de los milagros. Vamos a iniciar con una lectura bíblica para este tema y para poder discernir también de lo que son los falsos milagros a los que sí son y cuál es el propósito en sí de que existan esos milagros en la Escritura. Bien, hermanos, vamos a tomar por ahí en nuestra Biblia el pasaje de 2 de Corintios 11:13. 2 de Corintios 11:13 y 14. Dice la palabra así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, entonces aquí, entrando al tema, entendemos que existen milagros que son permitidos por Dios, ¿verdad? Pero que desgraciadamente también Satanás trabaja con algunas personas y esos también hacen milagros queriendo imitar lo que Dios hace. Y debemos de estar muy atentos a todo ello, para lo cual nosotros nos vamos a basar en la Escritura. Y dentro de este estudio vamos a dividir valga la redundancia, hermano, nuestro estudio en cuatro periodos, y yo le llamé los periodos de revelación. El primer periodo, que fue para dar la ley al pueblo hebreo. El segundo periodo fue en el periodo profético. El tercer periodo fue en el ministerio de Jesús. Y el cuarto periodo fue el periodo apostólico. Entonces vamos a ir analizando qué hizo Dios en cada periodo de este tiempo, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo son los falsos milagros, o por qué son falsos milagros de ciertas personas que dicen ellos que son milagros de Dios y que Dios obra a través de ellos, pero basado en la Escritura vamos a ver que son erróneos, que son equívocos y que son sencillamente para engañar al pueblo de Dios. Bien, hermanos, primeramente vamos a tomar la definición de un milagro. Un milagro es la intervención sobrenatural en el curso ordinario de nuestra naturaleza. Es un acontecimiento extraordinario, o sea, fuera de lo común. Y todo esto, hermano, es permitido por Dios. Entonces, tomando en consideración esta definición, pues vamos ahorita a entrar a tema. Vamos también a dar por ahí un término. El término y la definición es de una persona o una enfermedad psicosomática, y eso nos va a servir mucho para ver el desarrollo de ciertas cosas que pasan en nuestros días, ¿verdad? Con personas que supuestamente dicen que Dios les hace un milagro, que Dios les sana y Dios les cura. Bien, hermanos, una enfermedad psicosomática es aquella que se origina en la mente de las personas, o sea, son enfermedades invisibles. Estas personas presentan síntomas físicos
y tras un examen médico estos síntomas no pueden ser explicados. O sea, esas personas cuando van al doctor y le dicen, doctor, mire, tengo problemas, que me duele la cabeza, me duele el corazón, no sé, o sea, ciertas enfermedades que supuestamente ellos traen. Entonces, a través de ello, el doctor les dice, ¿sabe qué? Entonces es necesario hacerles unos estudios o por ahí un ultrasonido o qué sé yo, ¿verdad? Y cuando arrojan los resultados por ahí de esos estudios o de un laboratorio, el doctor sencillamente le dice, ¿sabe qué? Es que usted no tiene nada. O sea, son enfermedades que usted se las ha creado en su mente. Son enfermedades que usted misma se las está creando. O sea, no padece usted de nada, ¿verdad? Y es ahí donde comienza, pues, esta persona, ¿no? A ver de qué manera se puede curar. Comienza, pues, a ir a lugares de sanación, a lugares donde se predica, pues, ese evangelio, ¿no? De que Dios te va a sanar, que ven por tu milagro, y son engañadas de esa manera, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves a algún líder religioso que desmaya gente, que la avienta para atrás, que la somete, que está ahora sí que a expensas de lo que esta persona o ese líder religioso hace, es totalmente equívoco el término de decir que Dios está obrando a través de esta persona. Sencillamente, hermano, tenga en cuenta que ahí no está trabajando ni Dios, ni está trabajando Satanás. Hay un término que se llama hipnotismo, y es con el cual trabajan, que esas personas son débiles de su mente y se dejan llevar por las palabras de la persona que está al frente, dándoles un mensaje, ¿verdad? Sencillamente, pues, levantando una mano o haciendo alusión a lo que traen las manos, y avientan la gente, de hecho ni las tocan y se caen para atrás. Y curiosamente, cada que hacen esto, pues siempre hay una persona detrás de esas personas que se van a caer para detenerlas. Esto más bien es un circo de esas personas que no tienen la sana palabra de Dios, ¿verdad? Sencillamente ellos quieren exhibirse, ellos quieren ver que Dios trabaja a través de ellos, pero es completamente falso, como lo vamos a ver en la Escritura, como vamos a ver en sí el propósito de los milagros que Dios efectuó a través de la historia. Bien, hermano, haciendo referencia a los milagros bíblicos, nos podemos ir al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, el capítulo 4, cuando Dios le da la tarea a Moisés de liberar a su pueblo de la esclavitud que padecía en Egipto. Entonces, el primer periodo que vamos a analizar, hermanos, es el periodo de la ley. Hermanos, aquí Moisés tenía una dura tarea y tenía muchas dudas acerca de que el pueblo le creyera. Él le decía a Dios, es que no sé si me crean la palabra que yo voy a llevar al pueblo. Entonces sencillamente Dios le dijo, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Ah, tienes tu vara, a ver, aviéntala a la tierra. Moisés la avienta a la tierra y se convierte en culebra, y Moisés se espanta y le corre. Nuevamente Moisés toma la culebra por la cola y se le convierte en vara. Y si aún no te creyeran, dice, a ver, mete tu mano dentro de ti, y la mete en su pecho, y saca su mano, y esta la saca, y ve que está llena de lepra, y se caray, y se espanta nuevamente Moisés. Nuevamente mete la mano, y saca su mano, y su mano está limpia. Entonces ahí Dios estaba obrando con Moisés. Y aún así, pues decía, bueno, pero Señor, o sea, todavía dudaba Moisés. Había visto esos milagros que había hecho en él, y todavía dudaba de que si el pueblo le iba o no le iba a creer. Dice, y si todavía no te creyeren, tomarás agua del río Nilo y la derramarás en tierra, y esta agua que tú vas a derramar en tierra se va a convertir en sangre. Y todo esto hizo Dios en el Antiguo Testamento. Todo esto hizo Dios con Moisés en el periodo de la ley. Y en Egipto Dios también hizo señales y milagros hasta que salió su pueblo en libertad. Entonces ahí primeramente pues vamos a ver que esos milagros que Dios hizo con Moisés era para validar su palabra de Dios, para que Moisés
llevara esta palabra a su pueblo y que su pueblo la recibiera, pero si su pueblo le decía, bueno, ¿cuál es la garantía o cómo sé que tú vienes de parte de Dios? Le dijo Dios, bueno, diles que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y comienza a darles esa explicación, pero eso no basta. Bueno, tienes también en tu poder el hacer los milagros que yo te estoy dando, que tú estás obrando para que el pueblo te crea. Entonces, ese era uno de los propósitos principales. El que Dios tuviera a su mensajero, en este caso a Moisés como profeta, y llevara la palabra al pueblo. Bien, hermanos, entonces ya posteriormente, después en el periodo profético, Dios escogió, vamos a dar un contexto a esto, Dios escogió a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para ministrar en el nombre de Jehová, y les da una advertencia contra las costumbres paganas que iban a estar a la par cuando entraran en la tierra prometida. Hermanos, vamos a hacer una oración a todo ello. Señor amado y bendito, pues te agradecemos infinitamente, Padre amado, que tú día con día obres en nuestros corazones, Señor, que tú a través de tu palabra, Señor, nos confrontes con ella, Padre, que te creamos a ti, Señor, porque entendemos que esta es tu palabra, Señor, y que, Padre Santísimo, pues ya todo está terminado, Padre, tú ya hablaste y todo lo dejaste plasmado en esta Biblia, en esta escritura, Padre, que nosotros nos dirigimos y nos llevamos por ella, obedeciéndola, Padre Santísimo, y obedeciendo tus mandamientos, obedeciéndote en todo, Padre Santísimo, que así lo queremos hacer. Padre, perdona nuestros pecados, Señor amado, porque también de repente erramos, te fallamos, Padre, que no hacemos una obediencia completa y absoluta, Padre. Bendice, Señor amado, a esta iglesia Bautista Antioquía aquí en Irapuato, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que deseamos que seamos llevados hacia adelante, Padre, con el sencillo propósito, Señor, de ser buenos discípulos, Padre, y llevar tu palabra a las personas que no la conocen, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano. Entonces, volviendo al contexto de lo que les comentaba, que Dios escogió por ahí a una tribu, a la tribu de Leví, para ministrar en el nombre de Jehová. Y Dios les da esas advertencias de que no deben de hacer ciertas cosas o practicar ciertas cosas que el pueblo pagano hacía. La primera, le dice Dios al pueblo, dice, no pasar a tu hijo por fuego, como tienen por costumbre estas gentes paganas. No practicar adivinación. Le dice, no quiero agoreros. Un agorero es la persona que practica la adivinación o el futuro por suertes. Dice, no hechiceros. Un hechicero es quien practica actos extraños para dominar la voluntad de las personas. Dice, no encantadores, el que predice el futuro con fórmulas y conjuros mágicos, invocando espíritus. Ni quiero aquí en mi pueblo quien consulte a los muertos. Entonces, ¿cómo iba a comunicarse ese pueblo de Dios con Jehová? A través de sus profetas, hermanos. A través de sus profetas, que Dios levantó del pueblo. Nos vamos a ir a Deuteronomio 18:18. Dice la palabra así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, le está haciendo la alusión, como tú. Y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo mandare. Es decir, aquí ya Dios está estableciendo cómo iba a ser la comunicación, que iba a bajar del cielo esas palabras a través de una persona. Y esa persona personas eran los profetas. Y los profetas tenían por ahí la tarea de llevar ese mensaje al pueblo, de decir, mire, Dios quiere que ustedes hagan esto, que hagan aquello, que no hagan esto, que obren de esta manera. Bueno, era como su guía para el pueblo, ¿verdad? Y entonces esas señales que existían dentro del pueblo, dentro de los profetas, se llaman milagros, hermano. Se llama milagro el que Dios obraba
a través de sus profetas, a través de sueños, a través de apariciones, a través de momentos espectaculares, como vamos a ver. Dice, pero de hecho, hermanos, y hoy en día también, como antes, se levantaban falsos profetas que Dios no había mandado y tenían como castigo la muerte. O sea, si Dios no había mandado algún profeta que hablara su palabra y esta persona hablaba y esa persona por ahí persuadía al pueblo de lo que debía hacer y no era mandado de Dios, tenía que ser muerto, porque Dios no lo había mandado. Dice, el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y vamos a poner algunos ejemplos de que cómo obró Dios a través de esos profetas y los milagros que hizo a través de esos profetas. Elías, hermanos, oró para que enviara fuego del cielo y consumiera a los falsos profetas. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37, dice la palabra de Dios así: respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Entonces aquí el escenario es el siguiente, hermanos. El territorio donde se obró este milagro fue en Samaria. Y recordemos aquí, en Samaria, por palabra de Dios, no llovió por mucho tiempo. Y ahí estaba el rey Acab y Abdías, que era su mayordomo. Y Abdías era temeroso de Dios. Entonces aquí le dice a Acab, ve tú por este lado, yo voy por el otro, a ver si encontramos algo de agua para que nuestros animales no mueran y así poder pues perseverar también nosotros la vida, porque ya no había agua. Entonces ahí es donde se encuentra el mayordomo Abdías a Elías y le dice, ve y dile al rey Acab que hoy me voy a presentar ante él, que vamos a hacer un holocausto y que quiero a los profetas de Baal para que el pueblo vea quién es el verdadero profeta. Si aquellos que eran como 400, tal vez 450, dice la Escritura, o yo. Y así lo hace, ¿verdad? Entonces es cuando aquí los profetas de Baal hacen un holocausto y por ahí hacen en su escenario, tienen por ahí al buey degollado, le prenden fuego, pero no prende, no pasa nada, nada pasa. Dice que pasaron algún tiempo y ellos se tasajaban, sacaban la sangre, o sea, estaban desesperados y no pasaba nada. Y todavía Elías se burla de ellos, dice, bueno, no, pues tal vez su Dios se ha ido de vacaciones, tal vez venga en camino, tal vez eso, tal vez lo otro. Entonces ya cuando se le presenta la oportunidad a Elías, pues hermanos, o más bien Dios a través de Elías obra de una manera milagrosa. Dice que al instante consumió todo, aún el agua de la zanja, todo lo que él tenía, dice, ahí está. Y esa fue una de las maneras que Dios obró de manera milagrosa en el Antiguo Testamento. Posteriormente, hermanos, Elías oró para que lloviese y llovió en abundancia. Y estamos en ese periodo del periodo profético, hermano. Ahora vamos a brincarnos al periodo del ministerio de Jesús. Jesús, como sabemos también, hermanos, fue quien obró milagros. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuándo fue Jesucristo tentado como Hijo de Dios para obrar de manera milagrosa? Vamos a ver. La respuesta está en que fue cuando Él fue tentado en el desierto después de ayunar 40 días con sus 40 noches. Dijo el tentador, si eres Hijo de Dios,
di que esas piedras se conviertan en pan. Y aquí pongan mucha atención, hermanos, a esto. ¿Qué contestó Cristo? ¿Qué contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Esa fue la contestación de Jesús. ¿De qué manera fue tentado para usar su poder en beneficio propio, Jesucristo? Cuando le dijo, échate para abajo, dijo el diablo, escrito está, estando ahí en el pináculo, en el templo, ¿verdad? Échate para abajo. Y el diablo le dice, escrito está. O sea, Satanás, el diablo, el tentador, también conoce y conocía de la palabra. Pero, dice Satanás, Dios mandará a sus ángeles para que te liberen, para que no te despeñes, para que no caigas. Pero Jesús nuevamente con la misma palabra también le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, ¿qué características tenían estos milagros de Jesús? Primeramente vamos a ver, el agua convertida en vino pudo ser probada por el sentido del gusto. O sea, las personas que estaban ahí vieron realmente que esa agua fue convertida en vino y la degustaron y la probaron. Tomás tocó las heridas en las manos de Cristo resucitado. O sea, pudo ver también a Cristo resucitado. Tomás, el que dudaba, el que no creía. Y dice, bueno, hasta que no vea, que no toque. Y Jesús le dice, mira, aquí está, para que no andes dudando. Y hoy en día, ¿cuántos dudamos de nosotros de la palabra de Dios? O cuando llevamos la palabra de Dios, el evangelio de la salvación por gracias, ¿cuántas personas dudan y no creen? Y por ese hecho de no creer, hermanos, serán condenadas. La oreja restaurada que fue amputada por Pedro, también fue vista por los que estuvieron ahí. O sea, fue palpable ese milagro, no fue dudoso. Ahí estaba en ese escenario que fueron a prender a Cristo y Pedro, enojado, sacó su espada y le cortó la oreja a ese otro individuo. Ese milagro pudo ser visto por los que estaban en el entorno de Jesús. Es decir, las señales y milagros de Jesús fueron objetivas, no fueron especulaciones subjetivas. Los milagros de Jesús fueron efectuados, hermanos, en lugares públicos, en sinagogas, ante multitudes de personas. Y cosa muy importante que debemos de poner atención aquí, mis hermanos, dice, los milagros de Jesús fueron independientes de cualquier efecto secundario. Por ejemplo, no hubo ningún tratamiento médico para sanar a un enfermo y los resultados, hermanos, fueron de una manera instantánea y completa. No existe evidencia de que no pudiera hacer algún milagro, o sea, su efectividad fue del 100%. Hermanos, y hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver el canal de YouTube, donde hay pastores que hacen milagros, ellos andan preguntando a ver que quién quiere ser sanado, andan preguntando que si alguien tiene alguna enfermedad, o sea, andan indagando, andan como los brujos, andan como los hechiceros, nada más especulando y viendo a ver qué es lo que quiere la gente, ¿verdad? Para poder obrar, y supuestamente obrar, porque no, definitivamente no obran de esa manera, como dice la palabra de Dios, sino que se han descarriado, han tomado otro camino, ¿verdad? Han tomado la especulación, han tomado el otro medio, vaya, para que no es el medio bíblico. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, vuelvo a repetir, hermanos, la efectividad de Jesucristo cuando actuó aquí en la tierra fue del 100%. O sea, no hubo una cosa que él no pudiera hacer. Que decir, híjole, es que aquel estaba muy endemoniado, o ya estaba casi a punto de morir y no pude sanarle o salvarle. No, fue del 100%.
Jesucristo siempre tuvo un propósito para los milagros. Era para aliviar las necesidades de las personas, para enseñar una verdad. Nunca los utilizó para su propio beneficio cuando tuvo necesidad o como un espectáculo para impresionar a la gente o hacerse publicidad o ganar algún prestigio. No. Cuando él sanó al leproso, ponga mucha atención, le dio la indicación: no se lo digas a nadie. Ese milagro es personal, ese milagro es para ti. Yo lo hice y no es necesario que toda la gente se entere. Cuando dio vista a 2 ciegos que clamaban a Jesús: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y tocando los ojos, estos fueron abiertos y les dijo rigurosamente, nuevamente: mirad que nadie lo sepa. O sea, no fueron para hacer un espectáculo ante la multitud. Cuando Jesús resucita a la hija del principal de la sinagoga, hermanos, y le dice que la niña solo duerme y se burlan de él. Pero él entra donde está esta niña de 12 años y sencillamente le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la gente ya no se burló de él, sino que se espantó grandemente y nuevamente les mandó que no lo divulgasen. O sea, ese milagro, lo que Dios actuó ahí, nada más era para las personas que estaban en ese momento. Hubo otros milagros donde Dios le dice: mira, pero ve y preséntate al sacerdote, ve y haz eso. O sea, les daba las indicaciones específicas de lo que tenían que hacer. Cuando Jesús fue tentado para convertir las piedras en pan, hubo una declaración trascendental en sus palabras cuando le contesta al diablo. Vamos a ver el significado de esta frase que dijo Jesús. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Esta afirmación, hermanos, significa una dependencia total y absoluta de Dios, y podemos observar que Jesús aquí se identifica con la humanidad, que Jesús tiene misericordia de la humanidad, ¿verdad? Imagínense, Jesús sin comer 40 días y 40 noches, y que le diga el diablo: bueno, di que se convierte esta piedra en pan. Dice: no, espérame, no solo de pan vivirá el hombre. Vivir solo de pan, hermano, excluye totalmente a Dios de las personas. Y así vive el mundo hoy en día, solo de pan. O sea, el mundo dice solamente que tenga para comer y con eso me basta. Y cuando uno le lleva la palabra de Dios, es rechazado. Mira, es que ocupas también de la palabra de Dios para vivir y vivir eternamente. Con el pan solamente vas a vivir hasta que Dios te permita en este mundo. Pero con la palabra de Dios es trascendental. Vas a vivir eternamente y vas a vivir con Dios para siempre, solamente con la gracia de Dios. O sea, volvemos a lo mismo, hermano, la salvación por gracia, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, las tentaciones que Él pasó, todo lo que Él sufrió en la cruz, todo ello sencillamente con que el hombre crea como Jesucristo, como su Señor y Salvador, con eso le lleva al cielo, y eso es el inicio de una obediencia hacia la palabra de Dios. O sea, no es el fin no es que crea el hombre en la palabra de Dios, es el fin es que le crea y que siga en obediencia hasta que sea llamado para la eternidad. Hermanos, vamos entonces a entrar al periodo apostólico, que es el siguiente, cuando Dios obró también milagros a través de los apóstoles. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, ese día de Pentecostés fue un día extraordinario, lleno de poder. Dice, estaba Dios tratando donde los apóstoles estaban, y toda la gente que estaba reunida fue testigo
de ese evento. O sea, no hubo dudas, hermanos. Ahí en ese momento muchos decían, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué si aquellos son extranjeros de esta nación, de esta otra nación, de aquella nación? ¿Por qué les oímos hablar igual que nosotros? ¿Por qué les entendemos? Entonces, aquí validando la palabra de Dios, pues sencillamente es que Dios así lo quiso. Dios quiso que en ese momento existieran esas lenguas y que se entendiesen unos a otros. Fue la voluntad de Dios. Ese es uno de los grandes milagros también que hay en la Escritura. Ahora bien, entonces ahora cuando de repente alguien se bautiza, algún hermano o algunos hermanos en conjunto se bautizan el mismo día, hermanos, ya no vemos que baje el Espíritu Santo, ya no vemos que se hablen en lenguas, porque eso ya pasó, ya cumplió su propósito. Y ese propósito lo encontramos aquí en la Escritura, ¿verdad? Y estamos ahorita ya en el periodo apostólico, hablando del periodo apostólico, ¿verdad? Otro de los milagros ahí trascendentales, hermanos, fue de cuando andaban por ahí repartiendo, ahora sí que sus propiedades, los feligreses, los creyentes, hubo 2 personas. ¿Usted recuerda cuál fue la mujer que se quedó viuda por 3 horas nada más? Este hecho se encuentra, hermanos, en el escenario de Ananías y Zafira. Zafira fue la que se quedó viuda por 3 horas, ¿verdad? Cuando Ananías entró con los apóstoles y le dijo, aquí, o sea, Ananías va y vende por ahí una propiedad y pone supuestamente el precio de la propiedad a los pies de los apóstoles. Pero, desgraciadamente ahí, este hombre quiso engañar. Ahí sustrajo una parte de lo que había vendido la propiedad y nada más dio una parte. Y le dice el apóstol, bueno, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. Dice, no, pues no, estás engañando, tú sustrajiste algo de aquí. Ahora bien, si tú la vendiste, era tuya, te hubieras quedado con el dinero. Pero ¿por qué quieres engañar a la gente? ¿Por qué quieres aparentar una cosa cuando es lo contrario? Dice, a quien engañas no es a mí, o no es a los discípulos que están aquí, es al Espíritu Santo. Y cae muerto. Y ahí los jóvenes toman la tarea de llevar ese cuerpo a sepultarlo. 3 horas después entra la esposa, también ahí sin pena ni gloria, y le dice, no, pues oye, vendieron en tanto la propiedad, sí, en tanto, y lo mismo hace, o sea, de inmediatamente cae muerta y va, y también los jóvenes van y la entierran. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Dice, bueno, es que tú también tuviste consentimiento, tú también sabías del engaño que hizo tu esposo y quisiste también engañar al Espíritu Santo. Hermanos, cosa muy importante, dice Hechos 5:12, y por obra y por la mano, de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice el verso 15, por tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué creen? Que eran, o sea, se sanaban, o sea, existían esos milagros, existía todo ese poder de Dios en la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, hermano, póngame también mucha atención. En el Nuevo Testamento los que obraban milagros eran únicamente los apóstoles y colaboradores cercanos. ¿Y para qué lo hacían, hermanos? Para validar el mensaje del Evangelio de salvación y el ministerio que ejercían los apóstoles. O sea, eran sus cartas de presentación. O sea, llegaban a algún lugar hoy, ¿y quiénes son ustedes? Nosotros somos apóstoles de Cristo, nosotros somos apóstoles que venimos a traer esta palabra, o sea, somos enviados. Dice, bueno, ¿y cómo sabemos que ustedes son? Entonces era donde Dios les permitía obrar milagros. O sea, bueno, estas son mis cartas de presentación, es lo que hacemos nosotros. Ah, caray, entonces por ahí donde llegaban era bien recibida esa palabra. Pero hermanos, ese fue un periodo muy especial para la iglesia primitiva.
Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí nuevamente vemos al apóstol Pablo con su carta de presentación como apóstol. Y sin embargo, hermanos, recuerde usted que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que era para que no se enalteciera o para que no se exaltase desmedidamente. ¿De qué, hermanos? De las revelaciones que tenía. O sea, sencillamente Dios le había limitado a Pablo. Le decía, no, bástate mi gracia. Y Pablo permaneció así. O sea, él no dijo, voy a obrar y voy a declarar en este momento que voy a ser sano y ese aguijón ya no me va a perjudicar, y ni maldijo a Satanás de hecho. Y tú, Satanás, te vas a retirar de mí. Nada. Sencillamente dijo, bástate mi gracia, le dijo Dios, y con eso vas a vivir. Hermano, otro ejemplo que podemos ver, dice, cuando los apóstoles predicaban la palabra en Samaria, hubo un hombre llamado Simón, que engañaba a la gente con magia, y la gente creía que era el poder de Dios que actuaba en él. Mas cuando por ahí este mago ve a los apóstoles hacer señales, hacer milagros, hacer prodigios, o sea, él dijo, caray, pues sí, él sabía que estaba engañando a la gente, pero le creían a la gente. O sea, él lo hacía por interés económico, esas artes de magia o el arte del engaño para esas personas. Dice, y Simón también le creyó a Felipe y se bautizó porque creyó en las señales y milagros que se hacían. Pero fíjense el error de Simón, dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Nuevamente que esa persona que estaba bautizada pero no estaba convertida. O sea, él quería comprar la imposición del Espíritu Santo, quería tener ese poder para obrar en su propio beneficio y para poder exaltarse, para poder ser popular. Qué gran error, hermanos, de esta persona. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Dice, tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete, en hiel de amargura estás. Le dije, arrepiéntate. Nosotros como apóstoles ya hicimos la obra, ya te trajimos ese mensaje, pero tú no lo has entendido. Ya te bautizaste, pero sigues teniendo un corazón egoísta. Sigues amando al dinero. Entonces arrepiéntete, porque en hiel de amargura estás. O sea, tu corazón está amargo. No puedes tú transmitir a los demás discípulos el evangelio, porque a ti lo que te interesa es el dinero. ¿Quieres ese poder del Espíritu Santo para hacer negocio? Como ahora muchos falsos apóstoles o pastores que andan engañando al mundo, que andan levantando las manos, que andan temblando y que van a caerse las demás personas, que andan ofreciendo salvación, que andan ofreciendo que va a haber una campaña de milagros, que esta noche ven por tu milagro, que mira que trae esto y que trae lo, y andan engañando a la pobre gente. Así está ese corazón de esos falsos servidores, como el corazón de Simón el mago, en hiel de amargura, e irán directamente al infierno por la palabra de Dios, por querer engañar al mundo, por querer engañar a la gente. Vamos a entrar, hermanos, a la conclusión. Como conclusión, hermano, el propósito de los milagros. Número 1, primero era para confirmar la palabra. En tiempo de los apóstoles no había Nuevo Testamento, el Evangelio era nuevo, se predicaba por primera vez, por lo tanto, a Dios le plació que los apóstoles hicieran milagros y llevaran el Evangelio. Ahora ya tenemos la palabra de Dios, hermanos. Ya tenemos la escritura. El otro propósito es validar al mensajero. Nicodemo, que era un fariseo principal entre los judíos, quien tuvo un encuentro con Jesús, le dice ahí en Juan 3:2,
dice, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él, si no está Dios contigo. O sea, Nicodemo le reconoció. Mas sin embargo, Nicodemo fue de noche porque tuvo miedo. Él era de los principales. Y lo visitó ahí muy temeroso de noche, sí sabemos, pero, o sea, todavía temía Nicodemo. Entonces, esos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fue para validar que Él era Hijo de Dios. Otro de los propósitos de los milagros es para ayudar a los necesitados. Jesús tuvo compasión de los enfermos, de los endemoniados, y nunca pidió nada a cambio, hermanos. Nunca pidió nada a cambio. Como hoy en día, le dicen a la gente que no conoce bien la palabra de Dios, mira, si tu necesidad es mucha, si tu enfermedad es mucha, entonces mucho es lo que le debes dar a Dios. ¿Y qué le podemos dar a Dios si de Dios es todo? Más bien lo que quieren estos falsos servidores es que le des lo que tú tienes a ellos para seguir engañando, para que se beneficien ellos, hacerse ricos, hacerse millonarios y a ti tenerte sin nada, o sea, despojarte. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con eso. Otro de los propósitos de los milagros fue para dar testimonio de que el reino de Dios había llegado. Ahora bien, hermanos, los milagros hoy en día no son una garantía de que el mensajero venga necesariamente de parte de Dios. Puede ser un mensajero de Satanás, no lo sabemos. La diferencia está en tratar con la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios y qué mensaje trae aquella persona. Hermanos, tenemos el canon completo de la Escritura y es una guía infalible. Podemos discernir de un mensajero de Dios y el que no lo es. Por último, hermanos, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, ya tenemos la palabra de Dios completa, que es la Biblia, hermanos. Ya no necesariamente tenemos que estar buscando milagros y milagros extraordinarios. Aquí está ya la Escritura, hermanos. Debemos de creer a ella. Señor amado y bendito, pues te agradecemos que en esta mañana nos permitiste, Señor, compartir este mensaje que es acerca de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor amado, bendice esta iglesia y bendice a mis hermanos, Señor, y que deseo que de todo corazón, hermano, Padre amado, que mis hermanos puedan discernir bien la Escritura, Padre Santísimo, para ver que todo está terminado en tu palabra, que aquí ya no hace falta nada, Padre amado, que no necesitamos nosotros nada más que tu bendita palabra y tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Te suplicamos, Señor, que nos sigas manteniendo en estos tiempos, en esas dificultades, Señor, de salud, para bien de toda nuestra congregación, Padre. Te elevamos esta oración, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro fiel Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.